Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Desde el pasado fin de semana se están dando una serie de protestas en el Reino Unido que poco a poco se están convirtiendo en auténticos pogromos. Centenares de británicos se han echado a las calles para condenar el asesinato de las 3 niñas de Southport, pero estas protestas han acabado en persecuciones contra inmigrantes y contra la comunidad musulmana. Estos pogromos demuestran la delicada situación nacional y geopolítica en el que nos encontramos y evidencia un verdadero proceso de fascistización. Así que quedaros hasta el final porque os voy a hablar sobre los pogromos que se están dando en el Reino Unido y quiénes están detrás de estas acciones. Así que vamos con el vídeo, este es Red Planeta. ¡Comenzamos! Antes de nada, os voy a hablar sobre el hecho objetivo, pues el pasado 29 de julio se difundió la noticia del asesinato de 3 niñas en Southport, Inglaterra. Este horrible crimen conmocionó a todo el Reino Unido y el enfado de los británicos fue a más cuando la policía británica decidió no revelar la identidad del asesino. Esta decisión dejó la puerta abierta para que cundiera la desinformación y para que las redes sociales se llenaran de bulos, noticias falsas y demás. Uno de los bulos que más difusión tuvo, sobre todo entre círculos nacionalistas radicales del Reino Unido, fue que el asesino era inmigrante, sirio y solicitante de asilo. Difundir este bulo tenía una clara intención: criminalizar a una comunidad religiosa y nacional muy específica, a la comunidad árabe, a la comunidad musulmana y, en general, a los inmigrantes. Este bulo se ha demostrado que es mentira, porque el asesino es Axel Rudakubana, un galés hijo de inmigrantes ruandeses. Es decir, a efectos legales es británico. ¿Bien? Y si uno entiende en qué consiste el concepto de ciudadanía y de nacionalismo político, tiene que considerar al asesino ciudadano británico. Porque para no considerar ciudadano británico a este asesino, hay que empezar a tirar desde teorías etnicistas o teorías raciales pseudoculturales para intentar negar el concepto de ciudadanía. Pero a efectos legales, lo repito, este asesino, porque no es otra cosa que un verdadero asesino y un criminal, es británico. Bien, por eso mismo he dicho cuál era la intención de difundir el bulo de que era inmigrante, sirio y solicitante de asilo. A pesar de que esta noticia era falsa, las protestas contra este crimen atroz se han convertido en verdaderos pogromos en contra de inmigrantes y concretamente en contra de la comunidad musulmana del Reino Unido. Pues desde el 29 de junio todos hemos visto cómo salieron muchos británicos a las calles a la caza del inmigrante, a la caza del musulmán. O sea, tenéis muchísimos vídeos en las redes sociales en el que podéis ver apaleando musulmanes, apaleando negros, sacando de los taxis a los pakistaníes, yendo incluso a hoteles donde se encuentran solicitantes de asilo para sacarlos o incluso quemar el hotel con ellos dentro. Bien, o sea, esto demuestra que son pogromos. Bien, y esto nos tiene que sorprender porque a mí sí que me sorprendió. Yo creía que la cuestión de los pogromos estaba más que superado. El siglo pasado los pogromos se dirigieron en contra de los judíos. Ahora es otra comunidad religiosa a la que se ataca, concretamente a la comunidad musulmana. Bien, y como era de esperar, estas acciones han provocado también la reacción entre la comunidad musulmana. O sea, alguno creía que la comunidad musulmana se iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo se apaleaban musulmanes, cómo se les criminalizaba y cómo se iba a reventar sus negocios, sus instituciones religiosas, o mejor dicho, sus centros religiosos. Pues claro que no se iban a quedar de brazos cruzados. Por supuesto que no. Y van a reaccionar. Y de hecho, han reaccionado y se han enfrentado a muchos de los pogromos que se han hecho en distintos puntos del Reino Unido. Y si echamos un vistazo a las redes sociales, veremos la doble vara de medir de muchos criptobros de la vida, de muchos nacionalistas, anti-woke y demás. Porque, por un lado, presentaban los pogromos como acciones
patrióticas que iban a liberar el Reino Unido del Islam. Es decir, lo presentaban casi como una cruzada cristiana en contra del Islam. Y, por otro lado, se han quejado de la reacción musulmana, porque incluso han llegado a presentar como si como si los musulmanes estuvieran llevando a cabo la yihad en el Reino Unido. O sea, por un lado tenemos la romantización de los pogromos por parte de estos criptobros, bien, presentándolos como si fueran cruzadas para liberar el Reino Unido, y por otro lado la criminalización de la reacción de la comunidad musulmana, presentándolos como si estuvieran llevando a cabo la yihad. Ahí vemos la doble vara de medir. Y si vamos al hecho objetivo, vamos a ver que los pogromos son la acción ofensiva. O sea, los que han llevado a cabo los ataques en contra de las comunidades musulmanas son estos nacionalistas radicales, por cierto, que incluso hay fascistas entre ellos, ¿bien? Han sido ellos los que han llevado la ofensiva. ¿Y quiénes han reaccionado? ¿Quiénes han intentado defenderse de esos ataques? La comunidad musulmana. O sea, lo que no vale es jadear o jalear a estos nacionalistas, como vosotros llamáis patriotas, ¿bien? Y luego quejarse de que los musulmanes ataquen. Y ataquen de manera se defiendan de manera violenta. O sea, yo creo que todos creen y defienden la autodefensa, ¿verdad? Eso es lo que han hecho en este caso concreto, la comunidad musulmana. Porque la comunidad musulmana no ha atacado. Porque incluso el asesino no es ni musulmán. Es que de hecho no es ni inmigrante. ¿Bien? Y se ha generalizado de manera criminal al resto de la comunidad musulmana simplemente para atacarlos. ¿Bien? Y ahí reside la gravedad de este asunto. En la generalización, en la difusión de bulos y en ese proceso de fascistización que se está dando. ¿De acuerdo? Entonces, también hay que entender que no solamente la comunidad musulmana es la que ha reaccionado y se ha defendido ante los pogromos criminales que se han dado en el Reino Unido. No. Junto a los musulmanes estaba el resto de la comunidad árabe, la comunidad negra, los antifascistas y muchos sindicalistas, incluso comunistas marxistas-leninistas, estaban defendiendo a estas comunidades porque no se puede tolerar estos pogromos, pero es que de ninguna manera, y al menos en este canal, no vais a encontrar ni una sola defensa a estos pogromos que se están dando en el Reino Unido. Condena total. Y antes de seguir, me sorprende y a la vez me apena la enorme manipulación que se está dando en torno a este caso. O sea, estos derechistas, anti-woke, anti-progre, criptobros y demás, han creado la falsa dicotomía que es aberrante. O sea, la falsa dicotomía consiste en lo siguiente. Si condenas los pogromos, estás a favor del asesinato de las 3 niñas. Pero, ¿qué mentalidad enferma es esta? O sea, esto es una falacia. Y segundo, a este pensamiento solamente puede llegar una mente enferma. Lo siento mucho. Así de claro. O sea, ¿cómo vamos a justificar el asesinato de 3 niñas inocentes a manos de un criminal? ¿Cómo vas a justificar eso? Pero lo que tampoco se puede justificar es que se instrumentalice, mejor dicho, este caso, para ir a la caza del inmigrante o a la caza del musulmán. ¿Cómo vamos a estar a favor de eso? ¿Pero qué os pasa? Esto es muy grave. Y la normalización que se está dando de todo esto es aún más grave. Y también quiero denunciar cómo se ve potenciado toda esta criminalización, generalización, la difusión de bulos por parte de las dinámicas imperantes en las redes sociales. Bien, y yo creo que es obvio, pero lo voy a decir. O sea, nosotros, por supuesto que condenamos el asesinato de las 3 niñas de Southport. Si por nosotros fuera, que se pudra en el calabozo, que caiga sobre sus espaldas todo el peso de la ley británica. Faltaría más, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero no vamos a defender que se criminalice y se generalice sobre el resto de la comunidad árabe, musulmana, negra y demás del Reino Unido. Por supuesto que no lo vamos a permitir. Y estamos totalmente en contra de ir a la caza del musulmán. Y todo esto justificándose también sobre un supuesto combate contra el Islam. Cuando es mezclar churras con meninas. Porque esto es un caso criminal
que ha tenido mucho eco, mucha repercusión política y social en el Reino Unido, pero no va más allá. La gente puede protestar ante el aumento de la criminalidad, por supuesto que sí. La gente puede quejarse porque se siente insegura, claro que sí, por supuesto que sí. Pero lo que no se puede hacer es generalizar, partiendo de un bulo. Eso es lo que no se puede hacer y eso sí que es un verdadero delito. Y sobre todo, encubrir todo esto, justificar todo esto sobre un combate contra el Islam, esto ya es una barbaridad, de verdad, es una auténtica barbaridad. Y sí quiero decir que si queremos entender este tipo de casos y por qué se han dado estos pogromos en el Reino Unido, no podemos quedarnos únicamente en lo que ha pasado estas últimas semanas, porque estaríamos arañando la superficie. Hay que ir a la raíz del problema. Bien, hay que entender los hechos en su interconexión, para no caer en particularidades, porque estas particularidades nos llevan a análisis parcializados. O sea, hay muchos comunistas que saben en lo que consisten las luchas parciales, ¿verdad? Bien, entonces, ¿por qué caéis en análisis parcializados también? Eso es lo que a mí me sorprende de muchos análisis. Y, en este caso concreto, no entender el desarrollo que viene dándose en el Reino Unido y omitir sobre todo los actores políticos que están detrás de todo este desarrollo y de los pogromos, lleva a la gente a presentar lo que está pasando en el Reino Unido como si fuera una especie de cruzada de supuestos patriotas británicos en contra de la islamización. Eso es lo que hay, pero si indagamos un poco más en el desarrollo del Reino Unido y en el por qué ha habido un auge del chauvinismo en el país, entenderemos por qué se dan este tipo de programas. Entonces, bueno, os voy a explicar el desarrollo que ha traído el Reino Unido en los últimos años para entender qué es lo que está pasando actualmente. Bien, yo en distintos vídeos os he hablado de la decadencia de Francia, pero es que el Reino Unido no está lejos, la verdad. Y hace tiempo que dejó de ser la gran potencia imperialista que era hace un siglo. O sea, el Reino Unido, el Imperio Británico de hace un siglo y el Reino Unido de hoy, o sea, son dos cosas completamente diferentes y Reino Unido está sumido en la decadencia, al igual que Francia o incluso peor. A veces no prestamos la suficiente atención a la repercusión social y política que tuvo la crisis del 2008. ¿Bien? Sí que se hace hincapié en la repercusión económica que tuvo, pero no tanto en el eco social. Porque el efecto social o el eco o las consecuencias de esta crisis no fueron inmediatas, fueron a años posteriores. Y en el caso concreto del Reino Unido, esta crisis no hizo más que empeorar la situación económica del país. Bien, y para encubrir esta decadencia económica, ¿qué es lo que hicieron los líderes del Reino Unido? Taparlo con el sentimiento nacional. Es decir, para sofocar la rabia popular, la protesta de la gente, lo que se hizo fue instrumentalizar el sentimiento nacional, valerse del sentimiento de nación herida como ya se hizo hace un siglo. ¿Para qué? Para atenuar la contradicción de clase, para minimizar la lucha de clases. Bien, y que sobre todo la rabia popular se oriente hacia otros derroteros. La instrumentalización del nacionalismo y del sentimiento nacional también tiene un claro objetivo, que es buscar culpables. En el caso del Reino Unido se hizo en dos direcciones. Por un lado, se culpabilizó a la Unión Europea de traspasar la crisis al Reino Unido. Sobre todo la idea de que el Reino Unido había perdido su grandeza al vender su soberanía nacional a la Unión Europea y que había perdido su influencia en la geopolítica fue una idea bastante generalizada entre la población británica y entre los políticos británicos. Bien, entonces vemos que un culpable era la Unión Europea, según ellos. Y por otro lado, los inmigrantes. O sea, es un hecho que la inmigración en el Reino Unido ha aumentado con el paso de los años. Eso es un hecho. Y, como es frecuente, muchos nacionalistas, sobre todo los que están más cerca del nacionalismo étnico, es decir, los nacionalistas más reaccionarios o chauvinistas directamente, suelen usar como cabezas de turco a los inmigrantes, bien, para decir que la llegada de los inmigrantes devalúa el precio de la fuerza de trabajo local y que les quitan el trabajo. Entonces, vemos que en ese momento de poner el sentimiento nacional en primer plano, en ese momento de instrumentalizar el nacionalismo por parte de las élites, lo que provocó fue la búsqueda de enemigos. Y los enemigos fueron dos, la Unión Europea y los inmigrantes. Y la verdad es que estos líderes nacionalistas se valieron de estas estrategias de buscar cabezas de turco
¿de acuerdo? ¿Para qué? Para desviar la atención de la gente. En vez de enfocarse en los verdaderos causantes del debacle británico, lo que hicieron fue buscar otros culpables. Y ahí vemos cómo se da en la práctica una conciliación de clases. Bien, y sobre todo, lo que se tapa con la bandera, con el nacionalismo, es el trabajo político-económico que ha llevado a cabo los últimos gobiernos británicos. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que en el caso concreto del Reino Unido, hubo una ofensiva neoliberal y de privatizaciones masivas. O sea, el país que en antaño era una potencia industrial ha experimentado un proceso inverso, es decir, de desindustrialización. Y también esto ha provocado, lógicamente, la terciarización de la economía británica. Esto es más que evidente. ¿Y cuáles son las consecuencias que han sentido en sus propias carnes los trabajadores británicos? La precarización de las condiciones de vida, el desmantelamiento de los servicios públicos y sociales, políticas de austeridad y aumento del desempleo. Estas son las verdaderas razones de la decadencia del Reino Unido. Bien, estas son. Y eso, sumándolo con la búsqueda de culpables, lo único que hace es generar una percepción de que se está humillando a la nación. Y en vez de entender que los mismos que están humillando a la nación son los que lo están gobernando, no, se busca otras cabezas de turco más fáciles de pisotear, como por ejemplo los inmigrantes. Y en Reino Unido, las clases dominantes, como ya lo hicieron hace un siglo, utilizan el sentimiento nacional y lo llevan hacia otros derroteros. Por ejemplo, con el caso del Brexit, es que es muy claro, porque funcionó para concentrar la rabia del pueblo hacia la Unión Europea. Bien, se generó la falsa idea de que si los británicos salían de la Unión Europea, podrían empezar a mejorar su situación. Como si de una colonia se tratasen, ¿no? Esto es totalmente erróneo. Además, ha demostrado que con la salida del Reino Unido de la Unión Europea no ha mejorado su situación económica. Es que no lo han mejorado y han entrado en un proceso de crisis continua, política, social y económica continua, que ahora se está viendo cuáles son las consecuencias nefastas. Por ejemplo, pogromos. Bien, y es que el problema del Reino Unido es estructural. Claro que hay problemas externos, pero los internos en el caso del Reino Unido son muy gordos, es que es estructural. Y en las últimas décadas los británicos, la clase trabajadora británica, ha estado pagando las políticas del thatcherismo. Eso es el verdadero problema y eso es de lo que la gente no habla y mucho menos las clases dominantes del Reino Unido, lógicamente. El Brexit también dio un nuevo impulso al nacionalismo británico, y especialmente al inglés. Y es durante este proceso cuando han proliferado grupos nacionalistas radicales, abiertamente reaccionarios, fascistas, nazis. Esto es, ese nacionalismo que siempre ha existido, porque el nacionalismo existe, sobre todo está ligado al modo de producción capitalista, ¿bien? Ese nacionalismo ha acabado derivando en chauvinismo con la búsqueda de enemigos. Y sobre todo debido al sentimiento de nación herida o a que tu nación ha perdido el prestigio que tenía en antaño. O sea, actualmente una gran parte del nacionalismo británico es chauvinista. Y he ahí el gran error, porque no es un nacionalismo sano, si se podría considerar algún nacionalismo como sano, sino que es chauvinismo. Y contra eso tenemos que protestar. Hay que oponerse a esa clase de nacionalismo, porque lleva a la gente a buscar enemigos y a enfrentar a la clase trabajadora entre sí. Y lo que he dicho antes, o sea, la salida del Reino Unido de la Unión Europea no ha solucionado el problema del país. Y entonces, claro, la solución del Brexit falló. O sea, demostró que no era más que una instrumentalización. O sea, no era más que una estrategia para no ir a la raíz del problema. Intentaban buscar otras cuestiones en vez de ir a la raíz del problema que es estructural en el Reino Unido. Pero claro, eso no es lo que van a hacer las clases dominantes. Entonces, ¿hacia qué dirigieron sus quejas? Hacia los inmigrantes, lógicamente. O sea, si nos damos cuenta, durante los últimos años, los distintos gobiernos británicos han adoptado políticas bastante duras respecto a la inmigración. Por ejemplo, deportándolos a Ruanda o metiéndolos en prisiones flotantes. Bien, o sea, hemos visto incluso
a los conservadores y a los laboristas compitiendo entre sí para a ver quién iba a aplicar políticas más severas en contra de los inmigrantes. Eso es lo que hay. Ese nacionalismo que luego pasa a chauvinismo y con la búsqueda de enemigos que acaba yendo a por los inmigrantes, acaba empapando incluso al propio gobierno, a los políticos. He ahí el proceso de fascistización, esa normalización de la represión hacia supuestos elementos ajenos al cuerpo nacional. Y esto es un verdadero peligro y esto es lo que hay que analizar. Bien, y ya repito, todas esas políticas que acabo de mencionar eran políticas estatales. Pero es que el odio que se ha generado hacia los inmigrantes, hacia los musulmanes, es bidireccional. O sea, lógicamente el gobierno va a guardar sus apariencias y va a intentar proteger a la comunidad musulmana, sus centros religiosos y demás. Pero estas políticas son claramente en contra de ellos. Entonces vemos que por una dirección hay un ataque hacia la comunidad musulmana, pero desde abajo también la hay. Y un claro ejemplo de ello son los pogromos. Y poner en primer plano el sentimiento nacional a veces ha funcionado. A veces ha funcionado. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el caso del Reino Unido? Que se ha desbordado. Se ha desbordado y se ha elevado al chauvinismo. Y solamente faltaba un catalizador para que eso reventara. ¿Cuál ha sido el catalizador? El asesinato de las 3 niñas de Southport. Bien. Y también se debe entender que durante todo este proceso ya ha habido trabajadores conscientes, revolucionarios, que no se han dejado engañar, que no se han dejado embaucar por el sentimiento nacional y por el chauvinismo, y que han señalado directamente a los verdaderos culpables de la decadencia del Reino Unido. Trabajadores revolucionarios, comunistas, sindicalistas, activistas, ellos han señalado a los distintos gobiernos y sobre todo a esas políticas que dejó fijada el thatcherismo dentro del Estado británico. Y han organizado protestas, manifestaciones, huelgas económicas que demuestran la enorme agudización de la lucha de clases. Y en este contexto de auge del nacionalismo, de auge del chauvinismo, ¿bien? Es donde aparecen personajes sumamente reaccionarios que lo instrumentalizan, ¿de acuerdo? Y hay que entender que además las redes sociales y sus dinámicas facilitan la difusión de estos bulos, de estas mentiras. Y hay gente que sabe muy bien apelar a las masas populares, sabe utilizar muy bien ciertas creencias arraigadas en la sociedad para explotarlas en aras de un fin concreto. Bien, y en el caso de los pogromos que se están dando en el Reino Unido, hay un claro instigador, que es Stephen Yaxley Lennon, también conocido como Tommy Robinson. Este es uno de los principales instigadores de los pogromos. Stephen fue líder y cofundador de la Liga de Defensa Inglesa y se hizo bastante famoso en las redes sociales por denunciar casos de abusos a menores y por atacar a la comunidad musulmana constantemente. Este influencer ha sido incluso condenado en varias ocasiones por difundir bulos, pero a él parece que le da igual, porque viendo la repercusión que tiene su contenido, le cunde seguir desinformando y le cunde seguir subiendo las mentiras y las barbaridades que suben. Lo que muchos de sus seguidores omiten o directamente desconocen es que este activista está dentro del programa sionista de influenciadores y que toda la actividad que sube, bueno, mejor dicho, todo el contenido que sube Tommy Robinson a las redes sociales lo ha realizado para deslegitimar a los activistas palestinos, criminalizando a todos los musulmanes y presentándolos como terroristas o islamistas que van a conquistar el Reino Unido. Pero tiene un objetivo muy claro, que es deslegitimar la causa palestina y matar el movimiento antisionista en el Reino Unido. Bien, y él ha defendido en muchas ocasiones a Israel. Ha estado en las protestas en favor de Israel y se considera sionista. Bien, por eso mismo no es de extrañar que dentro de los círculos nacionalistas más radicales del Reino Unido se haya infundido la siguiente idea, de que Israel no debe caer, porque si cae Israel, el Islam arrasará con todo Occidente. Esta idea no es nueva, ¿eh? Esta idea
Ya lo decían los primeros líderes sionistas, de que Israel iba a ser la muralla contra la barbarie asiática e islámica. Y de hecho es una extensión del colonialismo en Oriente Próximo. Entonces, al intentar generalizar esa idea, se ha tenido que utilizar a personajes nacionalistas para que ese antijudaísmo se minimice y lo que se dé ahora es un antiislamismo. Y para eso se tiene que defender Israel, lógicamente. Entonces es muy curioso que ciertas teorías que defienden grupos nacionalistas étnicos o directamente nazis acaben concordando con los objetivos sionistas. Es, como mínimo, paradójico. ¿Bien? Y hay otro activista también, activista entre infinitas comillas, que está detrás de los pogromos y es Paul Ryan, que fue otro de los fundadores de la Liga de Defensa Inglesa. Paul Ryan trabajó para la inteligencia israelí infiltrándose en los movimientos pro-palestinos del país y recabando información necesaria para criminalizar estos movimientos. Bien, y esta liga, que fundaron Paul Ryan y Tommy Robinson, tiene fuertes contactos con la Federación Sionista de Inglaterra. O sea, si empezamos a tirar, nos vamos a dar cuenta cómo el sionismo está siempre detrás de todos los ataques en contra de las comunidades musulmanas, pero con un claro objetivo, que es deslegitimar la causa palestina, deslegitimar la lucha a la resistencia palestina y que se generalice entre los occidentales la idea de que los musulmanes son el enemigo. ¿Y por qué son el enemigo? Porque vienen a islamizar sus países. Eso literalmente es una estrategia de manipulación del sionismo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que estos sucesos concretos como los pogromos hay que ligarlos con la geopolítica. ¿Bien? ¿Para qué? Para entender los hechos en su interconexión. Y así podremos tener una cosmovisión de lo que está pasando. Así podremos entender la realidad de manera materialista. Además, hay que prestar atención a la geopolítica en el caso del sionismo, porque el sionismo históricamente ha sido un movimiento que ha sabido infiltrarse dentro del estado profundo de distintos países del mundo para condicionar su política exterior y en favor de Israel. O sea, a ver cómo consiguieron los sionistas la declaración Balfour, a ver cómo consiguieron los sionistas que la Sociedad de Naciones aceptara el mandato británico de Palestina, a ver cómo consiguieron los sionistas el plan de partición para Palestina, o a ver cómo consiguieron los sionistas que las dos principales potencias del momento, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, fueran los primeros países en reconocer el Estado de Israel. Eso no es ninguna casualidad. Eso significa y demuestra que el sionismo tiene un gran peso en el plano internacional. Entonces, hay que prestar mucha atención a lo que pasa y además en la actual situación en la que Oriente Próximo es un auténtico polvorín que puede estallar en cualquier momento. Bien. Y, además, ¿quiénes son los mayores enemigos de los sionistas? Los antisionistas. Pero dentro de los antisionistas hay unos enemigos muy concretos para ellos, que son los musulmanes. Y en Occidente, el sionismo basa una gran parte de sus esfuerzos en criminalizar a los musulmanes para deslegitimar la lucha del pueblo palestino. Entonces, haciendo un análisis materialista y teniendo en cuenta todo el proceso político del Reino Unido que ha llevado a este país a semejante decadencia social y económica, se puede entender por qué se han dado estos pogromos, ¿de acuerdo? Y sobre todo, cuáles pueden ser sus consecuencias. Bien, hay que prestar mucha atención a lo que sucede en Oriente Próximo. Porque claro, si yo digo que Oriente Próximo, la cuestión palestina, tiene mucha importancia en lo que está pasando hoy en el Reino Unido, alguno puede pensar, pero ¿qué está diciendo? ¿Cómo se puede conectar lo que está pasando en el Reino Unido con lo que está pasando en Palestina? Bien, ya veis que los mayores instigadores de estos pogromos son sionistas, o sea, son voceros que están trabajando a sueldo del sionismo. ¿Por qué? Porque el máximo objetivo es criminalizar a la comunidad palestina, o mejor dicho, a la comunidad musulmana en general, y de esta manera deslegitimar la causa palestina. Tened en cuenta que el objetivo de Israel es crear
el Gran Israel. Y eso pasa por extenderse por Oriente Próximo. Pero claro, para extenderse tiene que invadir terceros territorios árabes, de mayoría musulmana. Entonces, para generar esa aceptación en Occidente hacia el sionismo, lo que se tiene que hacer es criminalizar a las comunidades musulmanas. Entonces, en este tipo de sucesos, como el asesinato de estas 3 niñas, se sacan bulos, bien, para criminalizar a una comunidad religiosa concreta, los musulmanes. Por eso mismo digo que hay que entenderlo en su interconexión, porque si no, caemos en análisis parcializados y análisis subjetivos. ¿De acuerdo? Además, el sionismo ha sabido utilizar muy bien ciertas concepciones que están asimiladas en algunos grupos sumamente nacionalistas, sobre todo nacionalistas más radicales o ya directamente fascistas o nazis, que es la percepción de que el Islam se va a expandir por Occidente, es decir, que va a haber un proceso de islamización. Eso actualmente lo podéis leer mucho en las redes sociales, por ejemplo. Pero si uno empieza a tirar de estas teorías de islamización y de Eurabia, se va a dar cuenta que los que están detrás y los que más han propagado estas teorías son los sionistas. En el caso concreto, por ejemplo, del término Eurabia, bien, la que teorizó sobre el concepto de Eurabia fue Bet Yeor, una judía sefardí pro-Israel, que ella defendía que Occidente, al perder sus valores religiosos y nacionales, se estaba quedando desprotegida ante el avance del Islam. Y eso ha sido propagado por el sionismo para enfrentar a los occidentales con el mundo musulmán. Y eso directamente beneficia a los sionistas, porque ya os he dicho, su objetivo es expandirse en Oriente Próximo. Eso pasa por la criminalización de todos los árabes y de los musulmanes. Y además hay que tener en cuenta que la cuestión palestina aquí toma mucha importancia porque en la mayoría de los países de Occidente, ya sea la Unión Europea, Norteamérica, América del Sur, bueno, América del Sur no tanto, pero sí en Europa y Norteamérica, los que llevan la batuta en los movimientos pro-palestinos son musulmanes. Son musulmanes. Entonces, ya lo vimos en los movimientos de los estudiantiles que estaban a favor de Palestina y lo estamos viendo ahora en el Reino Unido, que se les tacha de antisemitas. Y en realidad no son antisemitas, son pro-palestinos. Bien, no es ninguna casualidad, por ejemplo, que las personas que están defendiendo a la comunidad musulmana de estos pogromos salen con la bandera palestina. Esto es un claro ejemplo de cómo está todo interconectado. Y buscad, por ejemplo, las opiniones del sionismo respecto a los pogromos, porque muchos nos están quejando. Y ellos, supuestamente, bueno, los judíos, experimentaron esas mismas persecuciones hace 100 años en Europa del Este, y fueron bastante fuertes en Alemania con los nazis. Y ahora, bueno, como es contra los musulmanes y a ellos les favorece, se callan. Otra cuestión muy importante es que esta clase de acciones también van acorde al grado del desarrollo del imperialismo al que estamos llegando. Porque en infinidad de ocasiones he dicho que el futuro de muchos estados, sobre todo en el centro imperialista, es dar con estados cada vez más pequeños en lo social y más fuertes en lo represivo. Se está dando un proceso de desmantelamiento del estado del bienestar. Se está desembarazando a los estados del gasto público y social para que este mismo aparato estatal pueda concentrarse en ser un verdadero instrumento de represión. Eso es un auge del proceso del autoritarismo y de la represión en el centro imperialista. Un claro signo de debilidad y de los últimos coletazos del imperialismo, sobre todo el occidental. Claro está que este proceso de aumento de represión y de fascistización no puede hacerse de la noche a la mañana, sino que la gente lo tiene que demandar. La gente tiene que demandar protección, orden, seguridad. Es la mejor manera de implantar ese autoritarismo. Es la mejor manera de imponer más represión. Porque si la gente lo quiere, no se está imponiendo a la fuerza. Y la gente ni se va a enterar de que se ha pasado a un estado cada vez más represivo. ¿Y cómo
¿Cómo hace hoy en día la propaganda y todos sus voceros para que la gente demande seguridad y orden? Creando lo contrario. Inseguridad, violencia, miedo. Estos factores son fundamentales para que la ciudadanía demande orden, paz, seguridad y impida más fuerzas de seguridad, más cámaras, etc, etc. Estos factores son fundamentales. Bien, y por eso mismo todas estas acciones llevadas por ciertos lúmpenes como robos, golpizas, reacción local como pueden ser los pogromos, no hacen otra cosa que ir acorde al plan de crear estados cada vez más represivos. Es que es así de claro. Es así de claro. Y la gente, desgraciadamente, está aceptándolo. Lo está aceptando, que los estados sean cada vez más represivos. Por ejemplo, con el caso concreto del Reino Unido, ahora estamos viendo cómo incluso están dispuestos a aceptar detener a personas según a lo que suban a las redes sociales, si es contenido ofensivo. Eso ya es pasarse mil pueblos. Eso ya es pasarse mil pueblos e instrumentalizar un auge de la represión y del autoritarismo por la existencia de pogromos. Es que es una barbaridad y no se puede permitir que se utilice todo esto para meternos con calzador más policía, más militares, más represión, más cuerpos de represión. No, no puede ser. No puede ser porque lo vamos a pagar muy, muy caro toda la clase trabajadora. Y todas estas acciones, lógicamente, que la gente demande más seguridad, no surge la nada. Lógicamente, hay una percepción entre la ciudadanía que cada vez hay más inseguridad, miedo, robos y demás. ¿Eso es lo que hay de verdad? No. Ahí existe una manipulación, obvio, hay propagandistas que exageran enormemente. Los medios de comunicación cumplen su función también. Las redes sociales, lógicamente, también cumplen su función. No solamente de alterar la percepción de la gente, sino que además de redirigir todo este peligro, inseguridad y demás a ciertas comunidades muy concretas o a ciertas nacionalidades muy concretas. En España, por ejemplo, véase Marruecos, ¿vale? Es un hecho. Eso es lo que se da en las redes sociales, esa criminalización. En vez de señalar a la gente que comete delitos, es decir, al ladrón, al violador, es decir, a la gente que lo comete, desgraciadamente la gente cae en dar atributos o características a ciertas nacionalidades. Eso es realmente racismo. Y eso es lo que no se puede hacer. Porque, no sé si lo sabéis, mucha gente que está aplaudiendo lo que está pasando en el Reino Unido, esos mismos nacionalistas británicos nos consideran a nosotros, ¿bien?, vagos, nos consideran parte de esa teoría del gran reemplazo, ¿bien?, porque los latinos también vendrían a reemplazar a los británicos junto a los musulmanes. O sea, si por ellos fuera, nosotros nos atacarían también. Por eso hay mucho cuidado con jalear y aplaudir este tipo de acciones. ¿Y qué corriente política es la que ha surgido para cumplir con la función histórica de crear estados cada vez más represivos y más pequeños en cuanto a lo social? Esa derecha populista y nacionalista, más conocida como la extrema derecha. Esa es la línea política que ha venido para cumplir con esa misión. Y para ello, justamente son los voceros de estas corrientes políticas los que difunden todos estos bulos para que haya persecuciones y después represión y se justifique la creación de esos estados cada vez más autoritarios. Lógicamente, a ver, he leído de todo. He leído que todos los que salen a protestar son fascistas, son de extrema derecha y demás. A ver, cuidado. Lo que hay que hacer es ver cuál es la base social de estos pogromos. Y la base social, lógicamente, son, bueno, tres, pero principalmente dos. Uno es la aristocracia obrera del Reino Unido. Bien, en el que mucha gente, debido a todo el proceso que ha llevado a cabo el Reino Unido y sobre todo debido al trastoque en la División Internacional del Trabajo, estos trabajadores que pertenecen a la aristocracia obrera ven cómo se va perdiendo cada vez más su carácter de aristocracia obrera. Y eso, ante eso hay una reacción. Y la reacción puede ser revolucionaria o reaccionaria. Y en este caso, obviamente, es reaccionaria. Y los otros son la pequeña burguesía. Esa pequeña burguesía que actualmente está sufriendo un proceso de proletarización
debido a la monopolización. No pueden competir y acaban pasando a las filas del proletariado. Y ante eso también hay una reacción. Y nuevamente, ante eso puede haber una reacción revolucionaria o reaccionaria. Y la pequeña burguesía hoy, a falta de un partido comunista también, ha adoptado la posición más reaccionaria posible, que es ponerse debajo de la bandera y culpabilizar a terceras personas. Y esto es lo que hay. Luego hay mucha gente que sí, que son fascistas o nazis y salen a las calles, obviamente. Bien. Pero luego hay mucha gente que está engañada o que está quemada o que les manipulan y salen a las calles. Entonces hay que analizar sobre todo partiendo de un análisis clasista y viendo cuáles son los distintos segmentos sociales que existen en el Reino Unido. Y en realidad es que es muy grave lo que está sucediendo en el Reino Unido y la gente que está protestando, cometiendo pogromos, lo que está demostrando es que no le importa ni lo más mínimo el asesinato de estas 3 niñas de Southport. A ellos lo que les importa es utilizar este asesinato como una justificación para poder enfrentar a esos supuestos enemigos que son los musulmanes o los inmigrantes en general. Eso es lo que a ellos les importa. O sea, esa rabia que se venía conteniendo durante años y que ha sido, en parte, mantenida por las élites con el Brexit, culpabilizando a terceros, ahora ha reventado y ha salido por los cauces más reaccionarios posibles, que son los pogromos. Pero ojo, cuidado, también hay trabajadores británicos que se están poniendo enfrente de estos pogromos, que están participando en crear ciertos órganos de autodefensa. Y eso es una buena señal, porque esos trabajadores señalan a los que hay que señalar, y son los mismos que se han curtido en huelgas, en luchas económicas, en manifestaciones, y es muy buena señal. Es muy buena señal. Y es esperanzador, la verdad. Y a mí muchas veces me ha preguntado en el canal, ¿no? Si se puede forjar alguna unión en la lucha con musulmanes o árabes. Y yo creo que lo que está pasando en el Reino Unido demuestra que sí se puede. Esa unión en la lucha que están generando ahora mismo comunistas, socialistas, anarquistas incluso, musulmanes, negros, la comunidad asiática, demuestra que sí se puede crear una unión en la lucha. Es cierto que ahora mismo, en la situación de necesidad de autodefenderse, es espontáneo, ¿no? No son organizaciones, pero sí son acciones muy primitivas. Pero ahí está el trabajo que hacer. Ahí hay que convertir todas estas acciones en acciones conscientes para que después vaya a más y se pueda forjar realmente no solamente una unión en la lucha, sino una verdadera unión revolucionaria de la clase trabajadora. Bien, que dé un salto cualitativo en Partido Comunista, lógicamente. Entonces, camaradas, por favor, no caigáis en aplaudir estos pogromos. No caigáis en eso, porque son un verdadero crimen. Hay que hacer un análisis materialista, ver quién está por detrás y sobre todo tened en cuenta cuáles son los intereses del sionismo y por qué siempre está detrás el sionismo de estas cuestiones en atacar a la comunidad musulmana o detrás de muchísimas acciones islamófobas. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos mantener este canal. También tenéis en la descripción del vídeo el enlace de los documentos y libros que tenemos a la venta en Unroad. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!